Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciada Alma Estefanía Viera Velázquez, con cédula debidamente registrada ante este tribunal. ¿La acompaña? Licenciado Cristian Sánchez Gómez, con cédula debidamente registrada ante este tribunal. Por parte de la defensa. Licenciada Zaina Roxette García Herrera, con cédula debidamente registrada ante este tribunal. ¿La acompaña? Licenciada Cintia Valeria Núñez Herrera, con cédula debidamente registrada ante este tribunal. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Su señoría, me permito solicitar vinculación con fundamento en los artículos 19, primer párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Solicito se vincule a proceso a Sebastián Serrat Santana por los siguientes hechos. El día 12 de julio, siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, al ir a bordo de un barco de pesca conducido por Sebastián Serrat Santana, con matrícula MXH 433, misma que además tripulaban 3 personas, siendo la ciudadana María de Jesús Parra González, Manuel Caloca, y quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González. Tales hechos acontecieron de la siguiente manera. El ahora imputado Sebastián conducía un barco de pesca con matrícula MXH 433 por la bahía de Tampico y iban en dirección al puerto que lleva el mismo nombre, y lo hacía a exceso de velocidad, por lo que ocasionó que en su trayectoria no se percatara de la presencia de un gran risco ubicado a 3 millas náuticas, por lo que al girar el timón de manera intempestiva, ocasionó que la embarcación volcara y se impactara con dicho risco, saliendo proyectados los tripulantes y provocando una lesión a Luis Javier Carrasco González, que ocasionó un traumatismo cráneoencefálico, lesión que posteriormente sería la causal de su muerte. Este hecho consumado, la ley lo califica y lo prevé en el artículo 302 del Código Penal Federal, que señala que comete homicidio aquel que priva de la vida a otro, y al relatarse los hechos se vinculan con el artículo 60 del mismo ordenamiento. Se sustentan tales hechos en el informe que rindió la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez de fecha de 12 de julio de 2014, quien tomó conocimiento del caso en el recinto de la Capitanía del Puerto de Tamaulipas, donde se entrevistó con el ahora imputado Sebastián Serrat Santana, quien fue retenido por el mismo personal de la Capitanía. Además sustento mis hechos con la declaración de María de Jesús, quien es esposa del ahora occiso, y además con la entrevista de el capitán Manuel González Álvarez, que es el capitán del barco que auxilió a la embarcación volcada. De igual manera, sirvo se sustente el dictamen del doctor Miguel Moreno Villalobos, en el cual fue realizado a Luis Javier Carrasco González y acredita que éste falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Con respecto a la probable participación del imputado Sebastián Serrat, se califica como autor material directo, ya que el imputado pudo prever el resultado de su acción y sin embargo actuó imprudentemente y no lo hizo. Lo anterior se acredita con los actos de investigación anteriormente citados, que no vio solicito se me tengan por producidos. También hago mención que los antecedentes de investigación no se desprenden ningún excluyente de delito. De todo lo antes planteado, y dado que los datos de prueba se han acreditado de manera idónea, pertinente y eficaz, señalo como delito el homicidio culposo y solicito se vincule a proceso a Sebastián Serrat Santana por homicidio culposo. Defensa, ¿algo que manifestar? Su señoría, esta defensa solicita que no se dicte auto de vinculación a Sebastián Serrat. Lo anterior toda vez que mi cliente no es responsable del deceso del señor Luis Javier Carrasco González. Lo anterior en virtud de que si bien es cierto que mi cliente conducía un barco de pesca, como ya ha quedado debidamente descrito, si bien es cierto, mi cliente ejerce como capitán de embarcaciones desde hace 6 años, sin ningún inconveniente hasta ahora. Y la realidad de las cosas en cuanto a este incidente es que mi cliente conducía de una manera normal. De referencia, llevaba a bordo 3 personas, 2 hombres y una mujer, las cuales estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas de manera excesiva y para la hora ya de regresar a tierra firme se encontraban en estado de ebriedad y su estado emocional era ya el de unas personas necias, las cuales insistieron a mi cliente que dieran un último paseo por la bahía, a lo que él,
mostró su negativa, pero al ser amenazado por el señor Luis Javier Carrasco González, optó por acceder a las exigencias de los paseantes. Una vez que iban en trayectoria hacia la bahía, mi defenso se percató de que el señor Luis Javier Carrasco González, ahora occiso, se lanzó fuera de la embarcación, por lo que viró intempestivamente como acción para poder rescatar a la persona que se había aventado antes, en lo que no se dio cuenta que encalló en un risco y se volcó la embarcación. Lo anterior se demuestra con los datos de investigación que obran agregados a la carpeta de manera inicial con la manifestación de mi cliente, la entrevista hecha a María de Jesús y los datos que arrojan la necropsia, la cual considero que es insuficiente puesto que únicamente se analizó la cavidad craneal y la cavidad abdominal, dejando de lado la torácica, en el cual pudiera darse una muerte por algún infarto o algo relacionado con el estado de embriaguez total que mostraba este señor. Una vez escuchado a ambos colitigantes y en virtud de que se dictó auto de vinculación, se le concede el uso de la voz al Ministerio Público. Su señoría, una vez que se ha dictado el auto de vinculación a proceso, por hechos que la ley señala como delito de homicidio culposo por haber privado de la vida a otro, esto según los artículos 302 y 60 del Código Penal Federal, así como la probabilidad de que el ciudadano Sebastián Serrat Santana haya participado en su comisión. Con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se le imponga al inculpado una medida cautelar de tipo personal, esto con la finalidad de asegurar la presencia del imputado al procedimiento y así atender el riesgo de fuga que en su caso se presenta. Siendo las medidas cautelares las siguientes: las de presentación periódica ante el juez cada 15 días, y la segunda es salir sin autorización del país o de la localidad en la cual el imputado reside, o asimismo en el ámbito territorial que fije el juez. Esto con fundamento en el artículo 155, fracción 1 y fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dichas medidas en ningún momento se consideran excesivas, ya que existe el temor fundado de que el imputado se sustraiga de la justicia o se ausente de la ciudad, temor que se desprende de la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas. Los hechos que llevan a esta representación social a solicitar dichas medidas se basan en que el imputado Sebastián Serrat Santana solo lleva 3 meses viviendo dentro de esta ciudad, en Tampico. Solamente vive en un inmueble rentado y vive solo. Además de esto, él es esposo y padre de un niño de 8 años de edad, con lo que mantiene un contacto habitual y es muy probable de que él decida trasladarse a Boca del Río Veracruz, donde se radican ellos, y el lugar donde el imputado vivió los 12 años anteriores al hecho. Por estos motivos se obtiene que el imputado no cuenta con suficiente arraigo dentro de la ciudad, haciéndose más probable que Sebastián Serrat Santana abandone la ciudad y no comparezca, evadiendo así el principio constitucional, el principio de continuidad dentro del proceso, con fundamento en el artículo 20 constitucional. Además, tomando en consideración que Sebastián Serrat Santana se le vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo por haber privado de la vida a otro, debe tomarse en consideración que los límites legales punibles abarcan desde 3 años hasta 12 años de prisión, siendo así el término medio 7 años y 6 meses el término medio de punibilidad, siendo así que de acuerdo a dicha pena los imputados no estarían en condiciones de obtener algún beneficio y existe la posibilidad, o será muy probable, que al momento de la sentencia pues no recibirá ninguna definición. Por tal motivo, lo más probable es que Sebastián Serrat Santana preferirá evadir su responsabilidad y no presentarse al juicio, pues en caso de hacerlo estaría muy probablemente perdiendo, puede ser privado de la libertad. De tal forma que no existe otra medida cautelar idónea que garantice la comparecencia del imputado
y en virtud de que el imputado no cuenta con dependientes económicos ni con una familia que lo obligue a permanecer dentro de esta ciudad, aunado a que la pena a imponer es alta, es posible inferir que el imputado no comparecerá voluntariamente al proceso. Es por eso que finalmente, y como se ha justificado con motivos por los cuales esta representación solicita las anteriores medidas cautelares antes señaladas. Defensa, ¿algo que argumentar? Señor juez, esta defensa asegura que mi defenso, el señor Sebastián Serrat, cumplirá con lo previsto en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acudirá a firmar ante el juez o autoridad correspondiente y durante el tiempo y veces que el Ministerio Público así lo disponga. Pero considera que la segunda medida cautelar que se le quiere imponer a mi defenso, ubicada en el artículo 155 del Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, fracción quinta, y que habla acerca de la prohibición de salir sin autorización del Estado de Tamaulipas, es excesiva, ya que se asegura que mi defenso no intenta sustraerse de la acción de la justicia. Mi defenso, por lo contrario, en todo momento ha buscado colaborar con ella. El 12 de julio del año del 2014, día que ocurrieron los hechos, y de acuerdo con lo señalado por el capitán del puerto, Manuel González Álvarez, en su entrevista ante el Ministerio Público, mi defenso, al ver que lo único que quedaba por hacer era huir del lugar, ya que corrían peligro, decidió inflar de la manera adecuada la lancha que se encontraba dentro del barco que se estaba hundiendo para así poder salir lo más pronto posible del lugar. Además, de acuerdo con el informe presentado por el agente del Ministerio Público Rosalía Ruiz Gómez, mi defenso voluntariamente acudió a ir con ella al momento que le pidió que la acompañara a la agencia del Ministerio Público. Con lo antes mencionado, se busca hacer constatar que mi defenso Sebastián Serrat en ningún momento ha buscado perjudicar a alguien o sustraerse de la acción de la justicia, sino que en todo momento él ha buscado cooperar para que las cosas se aclaren y salvaguardar la vida de los demás tripulantes. Al no querer sustraerse de la acción de la justicia, no obstaculiza el proceso y va de acuerdo al principio de continuidad, como lo menciona el artículo 20 constitucional. Es importante mencionar que al no dejar salir al señor Sebastián Serrat del estado de Tamaulipas, con motivo de ir a visitar a su familia, se está violando su derecho de libre tránsito, que se encuentra mencionado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Constitución Mexicana. Y bien se sabe que en el artículo 113 de nuestra Constitución está dicho que ambos son la ley suprema de la Unión. Señor juez, mi defenso cuenta con una familia que mantener en el estado de Veracruz. Es por eso que solo tenía 3 meses dentro del estado de Tamaulipas. Como se mencionaba, los frecuentaba de manera regular, ya que él es el sustento de la casa. Y si en algún momento él decidiera irse de Tamaulipas, no tendría un trabajo, y sin trabajo no podría mantener a su familia. Y es por esto que esta defensa considera excesiva dicha medida y que este tribunal no debe aceptar la petición del Ministerio Público acerca de imponer la medida cautelar de la fracción quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que esto afectaría a la familia del señor Sebastián Serrat de manera grave.